Hoy les queremos llevar a una de las cicatrices que el horror de la dictadura franquista dejó aquí en Euskadi. Es el campo de concentración de Orduña. El franquismo usó un antiguo colegio jesuita para reeducar, decía, a los cerca de 50.000 prisioneros republicanos que pasaron por allí. Lo que realmente hizo en este colegio que están viendo aquí en imágenes fue usarles como manos de obra gratuita. Les sometió a humillaciones, abusos, palizas. Les hizo sobrevivir en medio del frío y del hambre. Primero fue campo de concentración, después pasó a ser prisión central. Nunca sabremos cuántas personas perecieron aquí. Y fíjense que incluso las palabras de los supervivientes no sirven del todo para describir el horror que se vivió en ese campo de concentración. Tenía buena edad y la edad siempre hace pasarlo mejor, pero triste. El lugar que he pasado más hambre en mi vida, los malos tratos eran malísimos. Y lo que me recuerdo también mucho, los castigos, que cualquier tontería de nada castigaban. Para que sepan los jóvenes lo que hemos pasado nosotros. Joseba Eguiguren, arratsaldeon. Hola, arratsaldeon. Joseba Eguiguren es periodista, es un compañero que ha escrito este libro que tengo aquí, narrando lo que padecieron esos aproximadamente, se calcula, 50.000 prisioneros republicanos que pasaron por el campo de concentración y la posterior prisión de Orduña. Se titula Prisioneros en el campo de concentración de Orduña, es este libro que tengo en mis manos. Me gustaría describir, Joseba, cómo era ese campo de concentración. Primero, era un campo de concentración solo para hombres, pero también abría sus puertas a los hombres menores de edad, ¿no? Sí, era un campo de concentración que se estableció en el 37 hasta finales del 39, solamente para varones, porque el objetivo era saber quiénes eran personas sobre todo que habían sido aprendidas en el frente, y Franco lo que intentaba era conocer quiénes eran, qué habían hecho durante la guerra, incluso antes de la guerra, y a partir de ahí pues darles a cada uno su destino. En el libro cuentas las humillaciones a los que sometían a estos prisioneros. Bueno, primero cuentas cómo llegaban, dices, como ganado en trenes día y noche al campo de concentración. Sí, bueno, porque la forma de transporte más habitual era el ferrocarril. En Orduña, aparte de un edificio con infraestructuras muy adecuadas para este tipo de objetivos, pues Orduña, como digo, tiene un ferrocarril a 500 metros de lo que es la entrada del campo, y entonces la forma más fácil para transportarlos era en tren, y eran en trenes de mercancías, en las que se metía habitualmente mercancía de todo tipo y también ganado, sí. ¿Cuánto tiempo estaban de media los prisioneros en ese campo de concentración? La mayor parte de ellos estaban unas semanas nada más, el tiempo justo para que les identificaran, supiesen quiénes eran realmente y los clasificasen, y luego los destinaban a otros lugares. Había gente que estuvo incluso hasta 9 meses, pero yo creo que fue excepcional. Lo normal fue estar unas semanas nada más. En este campo de concentración los prisioneros no iban uniformados, sino que se les permitía, entre comillas, llevar su propia ropa, se les permitía, porque para algunos testimonios, como recoges tú en tu libro, era una auténtica desgracia. Ellos llegaban en mangas de camisa y soportaban un invierno durísimo. Sí, hubo de todo, pero normalmente la gente que llegaba al campo llegaba con lo opuesto, nada más. Quien tenía la suerte de tener una familia cerca, pues podía tener la suerte de tener alguna ropa más o algún alimento extra, pero la gran parte de los prisioneros eran de fuera, sobre todo a partir del 38, y entonces no tenía más que lo opuesto. Y casualmente, tanto en el invierno del 37 y el 38, pues fueron inviernos muy duros, con fríos muy intensos, y tuvieron que sufrir en consecuencia todos los rigores del invierno, porque además de estar sin ropa, estaban sin alimento y bueno, estaban durmiendo en el suelo, con las ventanas, con los cristales rotos, en fin, en condiciones totalmente infrahumanas, deplorables. La mayor parte de los testimonios recuerdan, como un recuerdo además demoledor y recurrente, el hambre, ¿no? Dicen los supervivientes, creo que no he pasado más hambre en mi vida en ese campo de concentración.
Sí, fueron años duros para todo el mundo, también para los que estaban fuera del campo. Pero los que estaban dentro eran prisioneros que estaban en manos del enemigo, de ese enemigo que tanto odiaban, y ahora eran sus prisioneros de guerra, ¿no? No tenían ningún tipo de garantía judicial, no sabían qué iban a hacer con ellos y estaban totalmente dominados porque no les daban de comer apenas. Entonces, como decía antes con el tema de la ropa, quien tenía la suerte de tener un familiar cerca podía tener pues ciertos alimentos, algo de pan, algo de chocolate, cada cierto tiempo, difícil de conseguir también fuera del campo. Pero quien no tenía nada de eso, pues las pasó muy mal, sí. El franquismo les usó no solo, iba a decir, no de mano de obra barata, les usó de mano de obra gratuita, ¿no, Joseba? Sí, muchos de ellos tuvieron que hacer obras, tanto obras públicas como privadas, no solamente en el caso de Orduña, tanto en todo Euskadi, en todo el Estado, hicieron un montón de obras públicas para el Estado. En el caso de Orduña, pues hicieron desde arreglar calles, arreglar edificios públicos, arreglar casas de personas afines al régimen, hasta restaurar, por ejemplo, el propio símbolo de Orduña, que está en la cumbre del Monte Charlazo, que es la Virgen de la Antigua. Hay un nombre o un apodo que hace o que provoca un escalofrío en aquellos que han pasado por este campo de concentración de Orduña. Es el Manco. El Manco era uno de los guardianes, era un lisiado de la guerra, le faltaban 3 dedos en una mano y era, dicen los prisioneros que sobrevivieron, un maestro del garrote, ¿no? Sí, los prisioneros lo recuerdan con terror porque era un ser sádico, un despiadado que, bueno, él sabría por qué razón, salía habitualmente de su oficina con un garrote en la mano, una especie de bate de béisbol o de mango de azada, con el que daba palizas mortales a los prisioneros. Ellos me han contado que los ponía a correr en círculo, él se ponía en el medio y cuando, después de hacerlos correr durante un tiempo, unos por enfermedad o por hambre o por lo que fuera, caían al suelo, él se acercaba al que había caído y le daba golpes hasta hartarse. En algunos casos, ellos, los testigos, me dicen que vieron morir gente a palazos del Manco. Oye, Joseba, la brutalidad del Manco llegó a ser tal que la hija de un coronel franquista, Rosario Velasco, le llegó a denunciar. Así es. Nos sorprende muchísimo, ¿verdad?, que la hija de un coronel franquista se atreviese a denunciar lo que estaba viendo, supongo yo, todos los días en aquel campo de Orduña, ¿no? Y afortunadamente su denuncia no cayó en saco roto, sino que se investigó y bueno, pues gracias a eso podemos saber que eso estaba ocurriendo ahí, que no fue ninguna invención de los testigos, sino que realmente ocurrió. Los malos tratos, el hambre, los robos de sus pertenencias, era algo muy habitual en Orduña. Carlos Arranz es el alcalde de Orduña. Señor Arranz, arratsaldeón. Arratsaldeón. Resulta demoledor escuchar lo que sucedió en su localidad, ¿no?, durante la Guerra Civil y durante el franquismo. Sí, yo creo que se ha conseguido sacar del silencio y del olvido, pues seguramente entre muchas historias que se dan en todo el Estado de lo que fue realmente el franquismo, ¿no? Ustedes, señor Arranz, no paran de sacar adelante iniciativas para esclarecer la huella que el franquismo dejó en su pueblo. ¿Cuentan con los medios suficientes? Yo creo, medios, lo que se ha visto en Orduña, que los medios son importantes, pero también en muchas ocasiones, más que los medios, lo que hay una falta de voluntad en muchos lugares, ¿no? Yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, sin tener, pues siempre se podía haber hecho mejor y con más medios se podía haber hecho más lúcido, pero hemos intentado hacer siempre que nuestros actos sean sinceros, o sea, contar con una perspectiva y ver una problemática, ¿no? Realmente ese silencio e intentar algo que nos toca como institución de forma clara, que es una deuda. Hay una deuda en otros casos de violencia, en otros casos de víctimas, en otras situaciones hay deudas sociales, puede haber deudas de otros colectivos, pero en este caso la deuda la tiene la institución, porque como en otras muchas ocasiones, la institución, el que regenta, el equipo de gobierno que en ese momento está en esta institución, hereda lo que ha representado esa institución. Y en lo que se recoge en este trabajo de investigación hecho por Joseba, que Orduña, como institución, el Ayuntamiento de Orduña, tenía una deuda con estas personas.
Ustedes en los últimos años desde el Ayuntamiento se han ocupado en homenajear a todos esos prisioneros que pasaron por el campo de concentración y por la posterior prisión de Orduña. Y han obtenido un acuerdo al que se han sumado todas las fuerzas políticas, ¿no? Sí, ha habido diferentes acuerdos en este sentido. Lo que hemos intentado siempre ha sido que no fuese algo puntual, sino que esto era un camino que había que recorrer, que tenía diferentes pasos e intentar darle una continuidad. Y en este camino sí es cierto que en Orduña pues ha dado el caso de que ha habido consenso en todos los acuerdos que se han llevado a pleno y las iniciativas que se han llevado a cabo en el municipio. Cuando la jueza argentina María Servini, que es quien lleva la causa contra el franquismo desde Buenos Aires, visitó Euskadi el pasado mes de mayo, se reunió con usted, ¿no? ¿Usted qué le trasladó? No fue así. Nosotros, cuando fue la delegación y cuando fueron los querellantes a Buenos Aires a declarar ante la jueza... Ajá, cuando fueron los querellantes a Buenos Aires. Nosotros fuimos a Buenos Aires y les acompañamos a los querellantes, y lo que intentábamos en las intervenciones que me tocó a mí en ese caso, lo que intenté trasladar en todo momento es llevar esta historia de Orduña y hacerle saber a la jueza pues que no era un caso puntual de unos querellantes, sino que hay mucho detrás de todo esto y que hay casos tan terribles como el campo de concentración y la posterior prisión de Orduña. Joseba, por los testimonios que has podido recabar y los supervivientes con los que has hablado, en fin, ¿los supervivientes de este campo de concentración de Orduña se han sentido abandonados? Sí, durante 70 años. Afortunadamente, en 2012 hicimos un homenaje y un recuerdo a tanto exprisioneros como familiares. En 2013 hicimos otro en Orduña en recuerdo a los fallecidos, y el agradecimiento que estas personas tienen a lo que estamos haciendo es infinito. El otro día vino una persona con 84 años desde Badajoz a encontrarse con el lugar donde reposan los restos de su padre. Este señor se había quedado huérfano a los 8 años, a su madre la habían matado cuando tenía 6 porque era comunista, a él con 8 años le quitaron el padre y el tío, y después de toda una vida venía con miedo a Orduña a encontrarse con lo que son el lugar, la tumba de su padre. Todavía no hemos encontrado los huesos de ellos, no hemos sido capaces de identificarlos, quizá algún día se pueda hacer, pero lo que quería es, después de toda la vida, poder llevarse sus huesos a su casa. Y él me comentaba que todavía había muchísimo miedo, sobre todo en la zona en la que él vive, y nos daba gracias inmensamente por el trabajo que estábamos haciendo.